Pregunta número 11. Los siguientes datos representan las edades de 5 niños, 8, 9, 10, 11 y 12 años respectivamente. Si la media o el promedio es de 10, ¿cuál es la varianza de estos datos? Primero debemos comprender que la varianza forma parte de las medidas de dispersión estándar utilizadas en la estadística. Las medidas de dispersión estándar nos sirven para darnos una idea de qué tan alejados están los datos entre sí, los datos que nosotros tenemos en nuestra muestra de datos, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros tenemos edades y aquí hubiéramos incluido un dato de un niño recién nacido que tiene 0 meses, probablemente las estadísticas se van a ver afectadas por ese dato que es muy alejado del resto de los otros datos. Y para eso nos sirve la varianza y las otras metodologías que se encuentran dentro de las medidas de dispersión. En este caso, la varianza específicamente nos sirve para saber qué tan alejados están cada uno de nuestros datos del promedio. En este caso, nuestro promedio es 10 y vamos a obtener una medición, un más o menos, un más menos, qué tan alejados están nuestros datos de ese 10. Algo importante es que existen dos tipos de varianza, la varianza poblacional y la varianza de muestra. Muchas veces es imposible hacer una estadística de toda la población, porque para eso tendría que colaborar toda la población y juntar a toda la población pues es prácticamente imposible, por lo que a veces se utiliza la estadística inferencial. Se hace una muestra de cierta población y se asume que lo que pasó con esa muestra va a pasar con el resto de la población. En el examen, a menos que te mencionen específicamente la palabra muestra, tú siempre vas a calcular como si los datos que tuvieras fueran una única población. ¿Ok? Eso es un dato a tener en cuenta, pero si en el examen tú ves en la redacción la palabra muestra, sabes que la fórmula que tienes que utilizar es la fórmula que se utiliza para muestra. Aquí justamente abajo de mí aparecen dos fórmulas, la de población y la de muestra. La única diferencia entre estas dos fórmulas es que una está dividida entre n-1 en el caso de las muestras. ¿Sí? Como les digo, si no se les menciona la palabra muestra, vamos a aplicar la fórmula de población. Asumir que todos los datos que tenemos son como si fuéramos una población completa. Vamos a entonces a utilizar la fórmula de población y vamos a ir básicamente pues descubriendo a qué se refiere esta fórmula, ¿no? Es una forma un poquito larga, pero vamos a irla desarrollando. ¿Ok? Esta forma se escribe con el símbolo sigma cuadrada y dice que es la sumatoria desde i hasta n, o sea, desde i igual a 1, que es donde empezamos siempre a contar a partir del 1, hasta n, que es el número de datos que tenemos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos, ¿no? Entonces iríamos desde 1 hasta 5 y todo el tiempo vamos a estar sumando lo que está dentro del paréntesis. Lo que está dentro del paréntesis dice xi menos mu al cuadrado entre n, ¿no? El entre n se va a hacer al final, pero este xi menos mu al cuadrado, xi hace referencia a cada uno de nuestros datos y mu hace referencia a la media. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una sumatoria restando cada uno de nuestros datos la media y elevar al cuadrado y sumarlos. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ir haciendo. Entonces, para el primer dato sería 8 menos 10 al cuadrado. Más, el siguiente dato sería 9 menos 10 al cuadrado. El siguiente dato sería 10 menos 10 al cuadrado. El siguiente dato sería 11 menos 10 al cuadrado. Y por último sería 12 menos 10 al cuadrado. ¿Sí? Y ahora todo esto de aquí debe dividirse entre la cantidad de datos, entre n, que en este caso son 5 datos. ¿Sí? Por jerarquía de operaciones, nosotros sabemos que en este caso vamos a tener que resolver primero lo que está en los paréntesis y luego elevar al cuadrado. Así que vamos haciendo eso. 8 menos 10 da menos 2. Más 9 menos 10 da menos 1. Más 10 menos 10 da 0. Y 0 elevado al cuadrado, pues es 0, ¿no? Entonces este término prácticamente se va a desaparecer. El siguiente es 11 menos 10. Nos da 1 elevado al cuadrado. Más, en el siguiente tenemos 12 menos 10, que nos da 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y todo esto lo seguimos dividiendo entre 5. ¿Ok? Ahora, menos 2 elevado al cuadrado
nos da prácticamente 4. Recordemos que cualquier número negativo o positivo elevado al cuadrado va a dar positivo, porque si multiplicas un signo negativo por otro signo negativo, te da positivo. Ese es el caso de multiplicar menos 2 por menos 2, da 4. Y si fuera positivo, también da 4. Entonces, similar al anterior, menos 1 al cuadrado da 1, más 1 al cuadrado da 1, más 2 al cuadrado que da 4. Y todo esto sobre 5, ¿no? Sumamos lo que está arriba del numerador, que es 4 más 1 son 5, más 1 son 6, más 4, pues son 10, ¿no? 10 entre 5, que en este caso es 2. Sí, este es el resultado que obtuvimos como resultado de nuestro cálculo de la varianza, ¿no? Que en este caso la respuesta es la C. ¿Y qué significa este 2? ¿Cuál es su significado? O sea, ¿qué significa este 2? Este 2 significa que más o menos cada uno de estos datos está alejado 2 de la media. Con el 8 dimos en el clavo, porque, por ejemplo, 8 está alejado 2 unidades de la media. El 9 no está alejado 2 unidades de la media. El 10 tampoco está alejado 2 unidades de la media. El 11 tampoco. El 12 sí, ¿no? Es un más o menos. Eso es la varianza. ¿Qué tanto van a variar nuestros datos, no? Cuando nosotros podemos dar la estadística, podemos decir, ¿sabes qué? La edad promedio del salón de clases es de 10 con una variación de más menos 2. Que quiere decir que hay personas que tienen 2 años más y hay personas que tienen 2 años menos, ¿no? Pero no vamos a pasar de ese rango, ¿no? Básicamente ese es el concepto de la varianza, eso es lo que significa.